Hola, ¿qué tal a todos, chicos? Bienvenidos a su podcast Cambios. Qué alegría que estén aquí con nosotros, acompañándonos en una historia más, en una persona más. Y bueno, vamos a disfrutar de esta gran persona. Tengo como invitado a Daniel Vidal. Vidal, qué gusto tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, Santi, ¿tú qué tal? Gracias por la invitación. Bien, bien, aquí contento porque nos estás acompañando. Qué privilegio que estés aquí. Y bueno, Daniel es pastor. Eres Sí, pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. así es. Eh, ¿Cómo te ha ido en la semana? Muy bien, Tengo muy entendido que bien. estás comenzando campaña Sí, estamos en este momento en campañas, una semana de oración en tu distrito. en mi distrito. Sí, tienes que ir. Voy a En una ver de si las voy. iglesias del distrito y no, muy bien, gracias a Dios. Bendecidos. Ahí vamos con todo. Ok, ¿cómo se desarrolla una campaña? ¿Qué hace el pastor en una campaña? Pues para las personas que de pronto no saben ni siquiera qué es una campaña. Bueno, pues una campaña, el propósito de una campaña, digamos lo que general es transmitir un mensaje y especialmente un mensaje de salvación. Entonces, detrás de eso hay una organización con el fin de que ese mensaje pueda llegar con éxito a las personas. Entonces se dividen responsabilidades o como lo nombramos, comisiones. Entonces alguien se carga, digamos, la comisión de oración, que para mí es fundamental, la comisión de bienvenida, la comisión de las personas que están a cargo de plataforma. Hay más comisiones que son con el propósito de que la campaña sea de éxito y se pueda lograr el objetivo que es presentar un mensaje de salvación. La comisión de las personas que traen amigos nuevos o que anotan a los amigos que están llegando, poderles dar obsequios, que estén bien atendidos. O sea, un Eso es trabajo importante. en En equipo, conjunto, total, ok, es en unidad, es en para equipo. llevar el mensaje, Sí, para entonces transmitir. se coordina con los líderes de las iglesias para que haya un mismo sentir, un mismo pensamiento, o sea, todos estén detrás de lo mismo, ¿cierto? Del mismo propósito y ya pues lo que el Señor provea, Ok, hacer lo perfecto. mejor de parte de uno. Perfecto. ¿En cuántas campañas has estado? Bueno, yo he estado en tres campañas, desde el último semestre de la universidad he estado en tres campañas, porque pues yo me gradué en COVID, entonces Ok, digamos que no vale, he sí. podido últimamente Esos 2 años moverse mucho. son cuestión aparte, ¿no? Lo que Sí, pasó ahí prácticamente ni lastimosamente. cuenta. Sí, pues en ese COVID hubo muchas transmisiones virtuales, prediqué virtual, pero no es lo mismo, no es lo mismo una campaña que es presencial. Claro, la atención a la persona virtual a presencial cambia muchísimo, ¿no? Total, sí, total, El total. tenerla de frente y aconsejarla, Así es, decirle, hablarle, así mirarla a los es, ojos, así a es. escribirle o que me esté Total, viendo una sí. grabación, ni siquiera en directo. No, y lo virtual es una muy buena competencia, es una buena virtud, es muy útil, pero nunca se va a No comparar con la reemplaza, presencialidad. exacto, no reemplaza la Así es. presencialidad. Bueno, hablemos un poquito de ti. ¿Quién es Daniel Vidal? Bueno, ya sabemos que eres pastor de la Iglesia Sí. Adventista, pero ¿quién es Daniel Vidal? Bueno, Daniel Vidal. Voy a hablar en tercera persona porque Ok. hablar en primera vez yo soy, eso es Sí, suena feíto. como maluco. Sí. Eh, bueno, Daniel Vidal es un hombre con principios y valores muy fuertes. Es un hombre que teme a Dios. Es un hombre que se esfuerza por tratar de dar lo mejor en su trabajo, con su familia, con la sociedad. Es un hombre que tiene una hermosa familia, hay que decirlo. Es un hombre que también tiene una hermosa prometida. Vale. Es un hombre que Dios ha permitido que viva diferentes circunstancias para aprender lo esencial de la vida, que es depender de Él. Eh, ¿Qué más puedo decir? Daniel Vidal es un hombre que le gusta mucho el deporte, practicar el deporte. Es un hombre muy entregado, apasionado, alegre, positivo, humilde, sencillo. Y bueno, ya, dejémoslo así. Bueno, esta es la filosofía general de Daniel Vidal, sí, por así Sí, decirlo. sí, sí, sí. Ahora, entrando un poquito más en detalle, ¿cuántos años tienes? ¿De dónde eres? Bueno, yo tengo 29 años, soy de acá de la ciudad de Bogotá. Y bueno, Rolito, como me Rolito. decían en la universidad.
El rolo. El rolo. El rolo. Ok, vale. ¿Naciste en la iglesia? Sí, sí, sí. Me crecí en la iglesia desde que tengo memoria. Mis papás se conocieron en la iglesia, allá consumaron su amor y salió Ok. esta criatura. Ok, perfecto. O sea, netamente cristiano. Sí, adventista de Naciste, nacimiento. creciste con... ¿Crees que es importante el desarrollo de un niño desde temprana edad en el cristianismo? Sí, total. O sea, eh, los valores que se pueden aprender como cosmovisión de vida son muy importantes. Son muy importantes. De hecho, yo hice un estudio en la universidad. Fue mi tesis de grado, pero bueno, yo y muchos más compañeros también que la hicimos. No era tanto sobre los niños, pero sí que había una influencia muy grande cuando las personas eran espirituales o religiosas, que había más bienestar psicológico y salud mental. Entonces yo estoy seguro que eso se puede replicar en que cuando un niño crece con los principios cristianos, con los principios bíblicos, pues por supuesto va a ser un niño diferente a uno que no. Claro. ¿Sí? Es fundamental para la educación, para los principios y valores de la vida y para entender que en este mundo es necesario ser alguien, pero hay algo mucho más importante que tener cosas, posesiones o tener nombre en este mundo, sino ser conscientes de que pertenecemos al reino de Dios. Ok, ok. En el mundo actual, bueno, en la sociedad actual está muy de moda y es algo muy común. Niños que crecen, se desarrollan y van avanzando su vida, por así decirlo, en hogares disfuncionales, ¿no? Se Sí, ve es mucho, triste. o sea, las estadísticas en Colombia dicen que la mitad de las personas que se casan en los primeros 5 años se divorcian. Sí, y eso es muy triste porque se está viendo una realidad en que pues el enemigo o Satanás está cumpliendo su obra bien hecha. Porque sabe que una sociedad que tiene las bases fundamentadas en la En la familia familia. es una sociedad fuerte que permanece con principios y valores. Pero Incluso omitiendo la parte religiosa, ¿no? Sí. La familia como el todo en sí es el fundamento, como tú lo Claro, dices, de la de la sociedad sociedad. para cualquier cosa. Sí, incluso, o sea, la parte religiosa no solo se da en el adventismo, hay también muy buenas personas en el catolicismo, en las demás denominaciones que son muy devotas y fervientes a lo que Dios dice y lo que ellos entienden, y que esos principios también son muy valiosos de lo que le transmiten a sus hijos, ¿sí? Porque son al final y al cabo principios que están en la Biblia, ¿cierto? Entonces, cuando se ataca la familia, pues la sociedad se ve vulnerable y es cuando sucede todo lo que está Todo lo pasando que hoy en sucede, día, ¿cierto? exacto. Entonces crecen niños con traumas, con problemas, con dolores, Con ausencias. con ausencias. Eso los lleva a muchas cosas. Es una cadena, porque lo más probable es que los hijos de ese niño en el futuro pasen lo mismo, porque él, al ver ese ejemplo, es posible, hay una posibilidad, no es que sea totalmente, Si no es que pero es esté posible que él condenado. también viva lo mismo y tome la decisión de no tener un hogar bien fundamentado. Ok, Es triste. teniendo en cuenta esto, entonces podemos decir que creciste, bueno, y yo también tengo la bendición, gracias a Dios, de poder haber crecido primero un hogar funcional, un hogar totalmente organizado, segundo un hogar cristiano, netamente Sí. adventista. ¿Y crees que hay beneficios en eso? ¿Qué Sí, diferencias claro. pueden haber en dos hogares? Uno cristiano, uno no cristiano, uno funcional, uno disfuncional. Bueno, pues primero es bueno partir de la base en que pues ambos hogares son rodeados o tratan de seres humanos, de personas con errores, con dificultades, con problemas. Pero el hogar cristiano se esfuerza por mejorar esos errores o problemas y sabe que puede acudir a algo o a alguien en que le pueda ayudar a que las cosas sean mejor. Entonces se fundamentan principios como el amor, el respeto, el amor al prójimo, el saber que todos somos iguales, en saber que Dios nos ama a todos, ¿cierto? Yo recuerdo mucho que antes de dormir, cuando nos acostábamos a dormir, nuestros papás ponían en esas grabadoras antiguas de las larguitas que uno ponía un cassette y bueno. Las de Cintica. Las de Cintica, delgadita. sí. Entonces ponían un cassette con las historias de Jesús, que eran narradas. O sea, habían personajes y
Entonces, digamos que eso son cosas muy bonitas porque cuando, digamos que yo me juntaba con mis amigos de mi infancia, que pues ahorita seguimos en contacto y los quiero mucho, son todos mis amigos, sí había cierta diferencia en inocencia por parte de nosotros a cosas que en ese momento eran normal y que, por ejemplo, nosotros no lo veíamos como con cierta maldad o con cierta picardía. Yo sí era tremendo cuando chiquito, yo era Daniel el travieso, era muy inquieto, pero siempre había esa inocencia que aparte que tienen los niños, que también tiene un niño cristiano, ¿cierto? Porque quizás en nuestro hogar no veíamos cosas violentas, maltrato, o porque el ambiente no era de groserías, de trago, pues ese ambiente no, un niño cuando no crece con ese ambiente, entonces ve el mundo como debería verlo. Entonces cuando un hogar crece ya totalmente al polo opuesto de maltrato, o bueno, que no haya maltrato, pero que crece en un ambiente de fiesta, de quizás malas palabras, de ver cómo hay cosas que no se deben hacer, pero que se hacen, y que porque uno de niño ve todo, sí, claro, y capta todo. Y uno sigue el ejemplo. Entonces, sí hay mucha diferencia porque es el ambiente el que hace la diferencia. Porque es muy diferente un hogar que invoca el nombre de Dios a uno que no. Pocas palabras. Daniel Vidal de niño, ¿cómo era? Ya lo mencionaste, ¿no? Daniel el travieso. ¿Cómo era Daniel? Demasiado inquieto. ¿Cómo era ese Daniel travieso? Era demasiado inquieto. Eso sí, yo andaba con un balón aquí bajo de la mano. Todo el tiempo. Aquí, y en el otro bolsillo, piquis y trompo. Sí, mi infancia fue una infancia de calle en el sentido que me gustaba salir a jugar al parque. Vivíamos en un conjunto ahí en Kennedy, en la Super 2, entonces íbamos al parque a jugar con nuestros amiguitos, fútbol, béisbol, todos los juegos de infancia. En ese momento no había tecnología, pero me gustaba mucho y crecí jugando fútbol. Entonces era como, eso dicen, yo no me acuerdo de muchas cosas, pero me dicen que era muy, muy inquieto. En la iglesia a mí me... Era tremendito. Sí, que era tremendito, como complicado. Ok. Sí. El Daniel de niño, ¿cómo se veía en un futuro? ¿Qué querías hacer cuando eras niño? Yo decía que quería ser, chistoso, yo decía que quería ser futbolista, ingeniero de sistemas o pintor. Totalmente opuestas. Bueno, sí, opuestas. Eso es lo que uno piensa de niño, lo que en ese momento me gustaba hacer y que era mi mundo. Pues en ese momento sí había un computador, no me acuerdo, 95, Windows 95, después fue el 97, después fue Windows 2000, bueno, yo pasé como esa transición, y entonces me gustaba mucho, mis primas, mis papás dicen que yo me sabía de todo ese computador y que por ahí también lo formateaba sin darme cuenta, bueno, lo dañé. Entonces me gustaba mucho estar en eso. Y si no estaba en eso, entonces estaba jugando fútbol o estaba jugando en el parque con mis amigos piquis, trompo. Entonces yo era con un balón, con las piquis y ahí encantado. Entonces yo decía, no, yo quiero ser futbolista. Yo creo que ese era el sueño más fuerte. Más fuerte. Más fuerte, y que iba pasando los años y yo quiero ser futbolista. Me decían, preséntese aquí, preséntese allá. O sea, eras bueno. Me iba bien. Sí, dicen que... Es malo decir que uno es bueno, ¿no? Pero sí, otros pueden decir que eras bueno. Yo no. Dicen que soy buen jugador. Entonces, mi papá me entrenó. Yo me acuerdo que el primer entrenador fue mi papá. Entonces, yo soy zurdo, entonces él me enseñaba que a pararla, que a bajarla. Esto. Después una escuelita de fútbol ahí. ¿Fútbol 11? Sí, fútbol 11. Después una escuelita ahí de fútbol en perdón, en el conjunto, y así crecimos jugando con nuestros amigos, jugando en todas partes. Ya después teníamos el equipo de la banda, la Super 2. Éramos un buen equipo, jugábamos en todas partes. Y siempre me decían, no, usted va a ser futbolista. Y yo crecí con eso, como hasta los 14, 15 más o menos, que un tío me dijo para que entrenaran en Millonarios, en Churtamillos. Entonces yo todo contento. Y papá, no sé para dónde va. Allá entrenan los sábados. No puedes. Okay. Ahí yo ya supe, ya. Aficionado. Hasta aquí me lesioné la rodilla. No me lesioné, pero no, yo supe que ya no iba a ser futbolista en ese momento.
Por los principios. Por los principios. Pero más porque él lo determinó, si yo, o sea, más por porque mí, tu padre te lo dijo. Sí, porque en ese momento... Tú tenías la fiebre, me imagino, sí, Millonarios. Sí, millitos. ¿Eres de Millonarios? Yo soy de Millonarios. Ok, vale. Entonces, no, y me gustaba mucho y no pensaba en otra cosa que en fútbol. En la iglesia jugábamos, en los campamentos jugábamos. Entonces, ese era mi anhelo más grande en ese momento, en esa edad prematura. Ok, acabas de mencionar algo importante y son los campamentos. Sí. ¿Cómo influyen los campamentos en la infancia y la adolescencia de un joven adventista? No, yo creo que eso es maravilloso. O sea, para mí es la mejor táctica para no solo tenerlos, sino para que ellos vivan experiencias, que nunca se van a olvidar, Desde que yo tengo memoria he estado en un campamento. Desde que tengo memoria, no sé desde qué años empecé, no sé. Soy muy malo para las fechas y para recordar. Soy muy malo. Pero desde que yo tengo memoria he estado en campamentos. Es más, yo me acuerdo de comer el cachipay antes de lo que es hoy. Que era el auditorio, las mesas cafés que se ven por ahí. Sí. Esas mesas totalmente diferente a lo que es hoy. La parte de abajo era potrero. Sí, ahí estaba la cancha, la parte de abajo de la cancha nueva y de las ¿cómo se llama eso? De las terrazas. De las terrazas, sí, no estaba de esa manera. Entonces, a mí me encantan los campamentos. Yo creo que es la mejor estrategia e instrumento para mantener a los jóvenes unidos en los principios de Dios. Entonces yo entiendo que uno a esa edad no es que uno muy espiritual o muy religioso, aunque uno sí crece con principios y uno no sabe, Dios lo respeto, oraba y eso. Exacto. Pero uno sabía que ese ambiente era sano y ahora desde esa perspectiva de adulto yo me doy cuenta, yo sé que el mejor lugar para los jóvenes es los clubes porque pueden crecer con principios que pueden aprender y que las experiencias que vivan con sus amigos, con el club, porque aparte les hace dar una identidad. O sea, mi iglesia, mi club, no competía por eso. Claro. Entonces eso crea en los jóvenes una identidad de saber yo pertenezco a algo. Y entonces el papel de los líderes es, usted pertenece a un club, pero porque es el club de Dios, el ejército de Dios, la identidad. Los jóvenes de Dios, y aquí nos preparamos para poder ser salvos. Ok, de pronto pueden haber personas que nos están escuchando, nos están viendo y mencionamos la palabra campamentos y no saben, no tienen ni idea de qué es un campamento. ¿Cómo les podríamos explicar? Un campamento es un paseo, sí. Yo creo que la gente... Cualquiera ha ido a acampar, no sé, a Neus, a acampar. Entonces es un campamento en el que muchos jóvenes de muchas iglesias van a compartir. Cada uno tiene su espacio determinado, cada uno tiene sus camisas para identificarse. Entonces se va a un lugar, en este momento es la finca de Cachipay por lo general, Cachi Siempre. A mí me encanta Cachi Siempre. A mí me fascina. Entonces se va allá a tener actividades deportivas y espirituales, con el fin de que los jóvenes tengan una experiencia tanto personal, con sus amigos y con Dios. Con Dios, así es. Con Dios, se hacen actividades, es un ambiente muy sano. Y además se usa la competencia, ¿no? Para sí. Generar en el chico o motivarle el estudio, el prepararse. Claro, porque es que un campamento no es, mañana nos vamos de campamento, no. Un campamento es de preparación. Exacto. Se pone una fecha, se establece, todo el año se prepara para ese evento. Entonces, es algo que es muy bueno. Para mí, y yo siempre lo diré, apoyo mucho a los clubes, es una ficha fundamental para que los jóvenes entiendan y estén cerca de su iglesia y de Dios. Mencionaste algo importante. Tú ahorita de adulto dices, los campamentos son lo mejor que me pudo haber pasado. Ahorita lo dices, ¿cierto? Pero en ese entonces, cuando tenía 13, 14 años, que la iglesia decía, o que los clubes decían, hay campamento. Cuando decían, hay campamento, ¿qué era lo que pensaba Daniel Vidal? No, yo decía, genial. Sí, ¿te gustaba? Qué maravilla, uy, qué chévere, vamos a ir a pasear, voy a estar con mis amigos. Vamos a pasar un momento. Y sí, uno aprendía mucho en los temas, en el predicador o en el conferencista. Aunque uno a esa edad, lo que tú mencionabas, uno a esa edad no va enfocado a que, voy a aprender, voy a ser más espiritual, uno dice, voy a conectarme con mis amigos. Voy a ir a piscina, voy a ir a jugar, voy a estar con mis amigos, voy a conocer chicas. Mi mejor amigo terrible.
No voy a conocer, chica. Entonces, sí, claro, uno sabía que era un espacio para compartir. Como joven, como niño, qué chévere, vamos a poder allá ir a competir, a ganar y a conocer a más personas. Obvio, normal. Últimamente se ha perdido ese valor o esa importancia que antes se le daba a los campamentos. Recuerdo que antes en la infancia los padres hacían cualquier cosa para mandar a sus chinitos al campamento, porque era lo máximo, tanto para ellos como para los padres. Ahora, esto se ha ido perdiendo como un poco, ¿no? O sea, sí, pues lastimosamente muchos ven el amor o el gusto que los jóvenes tienen por los clubes y entonces los castigan con eso. Yo creo que eso es lo peor que un padre puede hacer. ¿Le fue mal en el colegio? Un 1 no va al campamento. No, eso no se puede hacer. O sea, hay formas de castigar y educar con amor y disciplina, pero nunca se pueden cohibir las cosas que se hacen con el fin de que los jóvenes tengan una espiritualidad, porque, mira, en ese momento yo no pensaba en la espiritualidad, en enseñar, porque uno de joven, uno no está pensando en eso, aunque sabe que es importante y fundamental. Pero inconscientemente todo eso lo va formando a uno. Y es lo que yo soy hoy, lo que soy, por todas las experiencias que pude vivir en los campamentos, en la iglesia y en las propias que también viví. Ok. ¿Hubo un momento de tu vida en el que te aburriste de la iglesia? Es una buena pregunta. Sí me aburrí. Sí me aburrí. ¿Qué te aburrió? Pues es que, pues uno pensando ahora, ¿no? Desde el otro charco. No. Desde el otro lado, desde la otra cara de la moneda. Yo creo que hoy los líderes y los pastores tenemos que entender la manera en que los jóvenes piensan y entienden la vida. Si nosotros nos acercamos a ver cómo ellos ven su realidad, vamos a poder transmitirles el mensaje de Dios como ellos puedan entender. Porque uno se madura, aprende totazos, pero madura, entonces uno se vuelve muy sistemático y uno en la iglesia empieza a trabajar es por las personas que siempre están en la iglesia, ¿sí? Pero los jóvenes, los niños son una parte fundamental y son los que menos se tienen en cuenta. Los clubes funcionan porque Dios ha puesto en el corazón de líderes que estén en los clubes o que estén en la sociedad de jóvenes y por eso se mantiene aún. Pero yo creo que la iglesia adventista tiene un poder tan grande de los jóvenes que no es aprovechado y no es tenido en cuenta. Entonces, todo lo que se hace en la iglesia es pensado para las personas adultas o mayores. Muy poco se piensa en los niños y en los adolescentes. Entonces me aburrí porque yo no entendía o sabía a qué iba, a qué voy. Entonces ya uno empieza a ver, uno va creciendo y uno ve, bueno, mis amigos no van a la iglesia, mis amigos van a otra parte. Y la influencia también de las amistades y del mundo digital, en ese tiempo, pues 2009, que fue en el año que me gradué del colegio. Entonces, en esa edad crítica de 10º a cuando me gradué, pues entonces yo decía, pero ¿por qué hago esto? Y nadie me decía. Entonces, nuestros padres también cometen un error, pero no es porque ellos quieran. Eso yo lo aprendí. Nuestros padres, en el afán por mantenernos donde ellos saben que es correcto y que yo sé que lo hacen con mucho amor, a veces no lo hacen de la mejor manera. No lo hacen y evitan la comunicación o enseñar, ¿sí? O también enseñan, pero quizás como ellos entienden, no de la manera que su hijo o un joven entendería. Exacto. Y yo sé que ellos no lo hacen de aposta, yo sé que mis padres me aman mucho, en ese momento me amaban mucho y que trataban de hacer lo mejor para mí, pero a veces como que nos tratan de encerrar tanto que uno de joven, por lo menos yo que soy un hombre de espíritu libre, de verdad, yo soy revolucionario. Yo, no sé, soy muy curioso y cuestiono mucho, entonces, pues un joven así no lo llena cualquier cosa y no come cuento, entonces uno empieza a ver afuera cosas más llamativas de lo que uno puede ir a hacer en la iglesia.
pero porque no ha madurado y entendido, no, yo voy a la iglesia a encontrarme con Dios, pero porque no me mostraron la manera correcta de que eso era así. Aunque yo sabía y eso, pero no le veía el sabor en ese momento. Okay. Porque no me lo explicaban de la mejor manera que yo pudiera entenderlo. O quizás también sí lo hicieron, sino que uno también es tan rebelde y que anda pensando en tantas cosas que en ese momento uno, cuando no ha madurado, lastimosamente uno no puede percibir lo que realmente es importante en la vida. Lastimosamente. Eso también hay que reconocerlo, ¿sí? No hay que echarle toda la culpa a los líderes o a nuestros padres, porque ellos se esfuerzan por mostrarnos a Dios, por tratarnos de que estemos en el camino correcto, pero en eso se cometen errores que pues lastimosamente es así. O sea, la vida es así, uno comete errores, entonces es ver cómo, ahorita en la realidad, en el presente, cómo yo puedo... No cometer esos mismos errores, claro, también. Y cómo yo puedo, entonces, a los jóvenes de mi iglesia transmitirles que Dios los ama y que ellos lo puedan entender. Mencionaste algo muy importante, y es la comunicación, ¿no? Es el lenguaje de cómo yo, a mi manera, le transmito a otra persona, pero que él entienda. Exacto. Y no solo pasa en la religión, no solo pasa, sino en el ámbito, todo. En absolutamente todo. Las empresas que progresan es porque la comunicación es eficaz. Las familias que salen adelante es gracias a la comunicación. Entonces, vemos qué importante es que los líderes espirituales, ¿sí?, deben hallar la manera de transmitir que el mejor sitio para los jóvenes es estando cerca de Dios. ¿Sí? Ahora, el reto está en cómo lo voy a hacer. Exacto. En cómo los voy a enganchar. Y empieza por tenerlos en cuenta. Exacto. Por ejemplo, los niños. A mí me encanta, ahorita pues ya he aprendido un poco y pues no mucho, estoy en el proceso de aprender. A mí me encanta trabajar con jóvenes y con niños, porque es que si uno educa al niño en su camino, cuando llega a Dios no se va a apartar. No se apartará. Y no solo eso, sino que entonces uno crea una amistad. Es que yo creo que el secreto fue lo que hizo Jesús, crear amistades, y amistades de valor, no amistades condicionales, sino amistades de valor. No, y la empatía. Claro, eso era lo que hacía Jesús. Jesús se hacía amigo de las personas. Y a mí me pasó, por ejemplo, yo tuve una experiencia muy bonita en las prácticas que hice pedagógicas. Estuve en el Colegio Colben, en el Colegio Adventista de Medellín, de la universidad. Estuve haciendo prácticas en 2º grado con la profe Josefa Ramos. Ella es esposa de un pastor allá en Medellín, y esa experiencia a mí me cambió la vida en el simple hecho de ver cómo los niños entienden la vida. Porque a uno se le olvida, uno va creciendo y se le olvida. Eran niños de segundo... ¿Edades 6, 7, 8 años? No más, sí, entre 7 a 10, 11. Okay. Sí. Por esos niños me hicieron como volver a entender el valor de la vida, la inocencia. Entendí un poco mejor las palabras de Jesús, de que dejen venir a los niños y que todos tenemos que ser como niños. Y entonces ahí aprendí que yo no me enfocaba tanto entonces de brindarles conocimientos, sino que me enfoqué en hacer amigo de ellos. Entonces llegaba y lo primero que hacía era saludarlos así, la manito y el puño. Entonces empezaba con uno, ya después todos me extendían la mano, y entonces hice una amistad con ellos. Y fue tan fuerte que ya terminé las prácticas y ya no seguía más con ellos los extrañaba. No, me pasaba que yo iba a la universidad caminando y... ¡Profe Daniel! Y los niños salían y me veían, con que me viera uno, se venían todos y me abrazaban, me tumbaban al piso. Entonces, solo por hacer una amistad, por escucharlos, por hablar con ellos, yo no me encargué. Entrar en su mundo. Exacto. Entonces, entrar en su mundo. Y esa amistad fue tan linda que hoy incluso me acuerdo de ellos, y yo sé que ellos se acordarán de mí cuando me vean, me van a saludar, y esa amistad va a quedar ya para toda la vida. Hacerse amigos de los jóvenes y de los niños es lo más fundamental para poder entender ellos cómo piensan, qué creen, qué sueñan, qué anhelan, y entonces yo, entendiendo eso, les presento a Dios como ellos lo entenderían. Importantísimo, ¿no? Ahora, volviendo un poquito a tu historia, ¿crees que eso fue lo que pasó en tu caso? O sea, cuando decidiste de pronto alejarte un poco de la iglesia, no te sentías identificado, no supieron transmitirte a ti la importancia que era estar acá. Sí, yo creo que lo último que dijiste, aunque yo sé que mis papás lo hicieron mucho, sino que es que yo también era terco.
Daniel el rebelde, travieso. era rebelde. Pero en esa época también, cuando era también niño y adolescente, la iglesia era muy conservadora. Ok. Y eso no es malo. El tradicionalismo no es malo. Pero cuando las personas ponen por encima las formas que la esencia, Ok. espantan a los jóvenes. Y se enfocan en el no, no, Sí. no puede, no puede. Y no no puede. hay una explicación, no hay una... Los O jóvenes no hay somos muy opciones. O curiosos. sea, te dicen O no, pero no te brindan alguna otra sí, opción. o no, pero ¿por qué no? Sí, ¿por qué sí? Y argumentos de peso. No, no porque yo creo, no. No, porque no crea, no. Deme un argumento. Entonces, yo sí, me encantaba Palermo, pero entonces empecé al no ver... ¿Creciste en la iglesia de Palermo? Yo crecí en Palermo. ¿Sí no lo había nombrado? No lo habías Sí, nombrado. bueno, soy de Palermo. Ya lo nombré. Amo Palermo y la amaré toda la vida. Es mi iglesia con la que me vio crecer y vio todas mis etapas, literal. Entonces, pues a lo que iba creciendo, pues como no le veía sustancia acá, yo no. Entonces empecé a ver cosas que me entretenían, Los amigos. que me alejaban de la iglesia y de Dios. Entonces yo dije, no, pues para mí yo estoy mejor al otro lado que acá, pues porque acá sí por lo menos me siento identificado, con pertenencia, estoy haciendo cosas que me gustan, aunque estén mal, ¿sí? ¿Qué edad tenías cuando eso? Bueno, digamos que el momento más crítico en el que decidí alejarme de Dios, eso ya fue cuando salí del colegio y empecé a entrar a la universidad, en el que empecé a probar las cosas que nunca había probado, pero que había visto, ¿sí? Las fiestas, el baile, tomar, fumar. Entonces me gustaba, bueno, tú me conoces un poco y yo soy así descomplicado, saludo, me gusta ser amigo, soy muy amiguero. Entonces me gustaba mucho porque, pues, en ese momento yo buscaba tener amigos y entonces compartía con ellos y compartir con ellos era hacer eso, pero no me daba cuenta de que entonces me estaba alejando de Dios y de la iglesia, ¿sí? O sea, la culpa también es mía, o sea, no quiero dar a entender que le estoy echando la culpa a los líderes o a mis padres, no. Cada quien toma su propia decisión. Exacto, ¿sí? Quizás no hicieron las cosas de la mejor manera, porque siempre se pueden hacer, fue culpa del travieso. siempre se pueden hacer las cosas de la mejor manera y más para Dios y para los jóvenes, siempre. Pero también uno, pues cuando ve que no hay algo que le llame la atención de uno en la iglesia, pues uno se va o está donde se siente bien o cree o quiere experimentar. Yo quería, porque entonces al estar encerrado, no, pero ¿por qué no? Pero quiero saber, quiero experimentar, quiero conocer, y en eso es cuando uno, pues lastimosamente, hace cosas que no debe hacer. Cuando saliste del colegio que lo mencionaste, ¿qué estabas estudiando? ¿Qué comenzaste a estudiar en la Yo empecé a universidad? estudiar administración de empresas, hice un semestre en La Salle, después me di cuenta que La Salle también tenía negocios internacionales, y me pasé a estudiar negocios internacionales, ahí ¿Te tratando llamó más de la atención? homologar algunas materias, y entonces después esa misma la seguí en el Poli, y en el Poli llegué hasta sexto semestre de negocios internacionales. ¿Pasaba sexto o bueno, algo así? No me acuerdo muy bien. Ok, vale. ¿Cuando hubo un momento en que te alejaste totalmente de la iglesia? ¿O siempre estuviste aquí, allá, estuviste pendiente de las cosas de la iglesia? Bueno, cuando uno se aleja de Dios, es lo mismo a que cuando uno se acerca. Es decir, es progresivamente. Ok, te fuiste alejando progresivamente. De a poquito. Entonces, digamos, hacían viernes de camino, entonces yo salía de la universidad, ahí tomaba, fumaba, alcanzaba a farrear un poquitico, sí, y después de eso me iba para el camino. Ok. Como una recepción de jóvenes que hacían, sí. Y entonces, en eso estuve, entonces que vamos para la iglesia, yo el sábado no, ya no quiero ir a la iglesia. Entonces, al principio, bueno, iba obligado, pero iba. Ya después, ya no iba. Bueno, llego allá a almorzar y llegaba a almorzar y me quedaba en la tarde y en la noche entonces salía. Y así hasta que yo también me daba cuenta de que lo que yo estaba haciendo estaba muy mal.
O sea, tú eras consciente. claro, no solo el hecho de estar yendo y viniendo, de hacer unas cosas aquí y otras cosas en la iglesia, sino también el que sabía que lo que hacía fuera en mi mundo estaba mal y que me estaba alejando de Dios. Y entonces yo dije, no, yo ya no puedo ir más a la iglesia, porque yo cuando iba a la iglesia y escuchaba ese piano sonar, uy, eso destemplaba mi corazón, Y no te me y desarmaba. no te gustaba sentir eso. Y no me gustaba sentirme débil, porque yo decía, no, acá es mi lugar, acá pertenezco. Yo lo pensaba, yo decía, no. Entonces yo quería, no, si sigo así, no me va a convencer. Entonces mejor me voy porque me gusta más Allá es allá. mejor. Okay. Y yo sabía, no, estoy tan mal que no quiero convencerme de que estoy mal. Y entonces yo dije, no, ya no voy más a la iglesia porque sé que... Te hacía sentir mal. Porque me hace sentir mal. Y porque es que escuchar esa música me desarmaba. Y yo no me quería sentir así. Entonces yo dije, no, yo no me quiero sentir así, ¿no? Entonces yo no vuelvo a la iglesia. Porque incluso cuando uno está caminando donde no tiene que caminar, Dios lo llama a uno. Y uno siente ahí, Dios ojo, lo llama a uno. pilas, por ahí no es. Sin importar cuán borracho, drogado o en qué situación estás, Dios te llama en tu corazón. Eso yo lo experimenté. Y uno sabe que está mal. Y entonces, para no sentir más ese llamado de Dios, entonces yo trataba de salir de esa realidad, y entonces más tomaba, más consumía drogas, ¿sí? Para salirme de la realidad de que no quería ser consciente de que estaba mal, ¿sí? No me gustaba el mundo en que... Ok, ahora miremos el otro lado de la moneda. ¿Qué pensaba tu familia al respecto? ¿Tus padres? No, pues eso fue una lucha terrible. ¿Vivías con ellos? Claro, eso fue una lucha terrible. Yo mentía, les engañaba, les mentía mucho. Y mi papá, un hombre, los que lo conocen a Pachito, saben que mi papá, firme, ¿no? Correcto. No me daba plata, me daba apenas para los buses. Y yo conseguía plata, vendiendo dulces, venía haciendo esta otra cosa con unos amigos que cantaban, conseguía plata y entonces mi papá sí, y no, eso no se hace. O sea, ellos también hicieron su parte y la hicieron bien. Ellos se mantuvieron firmes, no se dieron, como los papás de Sansón, ellos no se dieron ante... O sea, eran ellos en firmes. ningún momento te consintieron, como No, que bueno, nada. hágale. No, nada, yo era terrible. Yo me iba, apagaba el celular y llegaba a medianoche porque sabía que me iban a abrir. Porque sabía que a pesar de todo me iban a abrir. Entonces, por eso fue muy duro y ellos me dijeron o sea, pues por supuesto me decían que no, que esto, que lo otro. Entonces me prohibían cosas, esto y lo otro. Era una lucha, pero a mí no me importaba nada. Y más rebelde, porque más me alejaba de Dios. Y cuando uno se aleja de Dios, uno es más rebelde. Peores uno no decisiones acepta, toma uno. Peores decisiones, y uno no acepta la realidad, uno no acepta que ellos tienen la razón. El orgullo es así. Y todo el tiempo fue esa pelea. Todo el tiempo fue Todo una el pelea tiempo. tremenda. Todo el tiempo en un ambiente pesado. Por mi culpa. Ok, mencionaste algo que me llamó la atención, y es el tema de que en cuanto más te alejabas de Dios, decías más, tomabas y más consumías drogas. Sí. ¿Qué tanto te sumergiste en ese mundo? No, yo toqué fondo. Llegó el momento en que consumía todo el tiempo. Todos los días, todo el día. Fumé mucha marihuana. Todo el tiempo. Digo esa palabra como para no decir la cannabis. Sí, ok. Sí, mucho. Al punto en que entonces ya no estaba drogado, y entonces volví a hacerlo, para volver a estar drogado. Porque no me gustaba la realidad en la que estaba viviendo. Quería otra. Y esa otra era la que estaba en mi mente. Y entonces, por eso también... Y aparte se vuelve un hábito y es un vicio. O sea, Claro. de eso se trata un hábito, un vicio. Que uno lo hace constantemente y después cuando para un momento, como que tiene que hacerlo, ¿sí? Tampoco es tan fuerte como muchas personas que lastimosamente hoy tienen una situación difícil con el alcohol o otras diferentes drogas que amarran mucho más. Pero por supuesto no tenía para nada dominio propio. No quería tener dominio propio. ¿Cuánto tiempo duraste así? Duré más o menos... Estoy contando. unos 3 a 5 años. De 3 a 5 años. ¿Y tu familia? Totalmente Una lucha total. perdido.
Una lucha total, porque pues imagínate, pues ver crecer Claro. en la iglesia y eso, pues, ¿a qué hora es este muchacho? Y entonces como que yo los entiendo también, ellos sintiéndose culpables, en que fallamos, lo que le pasa a todos los padres. Tus amigos de la iglesia. Para ese momento mis amigos de la iglesia, ellos estaban juiciosos y entonces no me decían nada a mí, pero pues sí a mis papás. Es que sabes que yo me doy cuenta de un componente muy interesante y es la falta de comunicación en todo, en todo, en todo. La gente sabe que la otra persona está mal, pero no le dice nada. No trate de ayudarlo, no. Y no porque no trate de ayudarlo, sino que no sé, hay algo que no se habla, no se comunica. Muy pocas personas lo hacen. Siempre hay personas que lo harán, pero son muy pocas. Entonces yo toqué fondo y estaba perdido. Perdido. Pero tú sabías en ese momento, ¿sabías que estabas mal? Total. ¿Y sabías que necesitabas un cambio o sabías que Sí. estabas mal pero... No, yo sabía que estaba mal, pero no quería cambiar. No quería cambiar. Porque uno se va hundiendo más y más, y la obra de Satanás es hacerle entender a uno que uno ya no tiene solución, Que ya paila, ya está perdido. que ya no hay nada que hacer. Y entonces en ese ambiente, pues, de fiesta, de drogas, también hay mujeres. Y entonces, o las amistades que jalan para allá, ¿sí? Ahora yo digo algo que quizás no será muy común, pero también hay gente que es buen amigo en ese ambiente, ¿sí? Porque es que ellos no conocen otra realidad, Claro. pero en ese ambiente son buenos amigos. Así Y crecieron yo ellos, tengo así. muy buenos amigos ahí que oro mucho por ellos. Cuando decidí cambiar, ellos me apoyaron más que mis amigos de la iglesia. Oye, qué interesante. Bueno, antes de saltar a esa parte, ¿en qué momento tú dijiste, aquí fue? O sea, no. Bueno, pues O sea, ya no más. sí. Estaba en quinto o sexto semestre de la carrera que te conté. ¿Qué edad tenías más o menos? ¿18 y 19 años? 21 años. Y entonces, cada vez que yo estaba en una fiesta o que estaba drogado en la fiesta o que porque yo también lo hacía solo, o sea, se volvió algo que era 24/7. Yo siempre he sido muy pensativo, muy reflexivo, ¿sí? Sin importar la... Siempre. Y entonces yo sabía y sentía que Dios me quería impresionar la mente de alguna forma. Entonces yo como que no sé por qué lo hacía, pero no quiero. Y trataba de estar más inconsciente. Pero llegó un punto en el que Dios permitió que una persona me dijera a mí las cosas que siempre supe, pero que por medio de esas palabras y de lo que me dijo, Usted necesitaba... mis ojos fueron abiertos, mis oídos fueron abiertos, y lo que siempre había visto y escuchado realmente impactó mi vida. Y yo dije, ¿dónde estoy? No, necesito cambiar. Bueno, entonces yo dije, no, necesito cambiar, me voy a poner pilas, voy a terminar mi carrera, y yo sé que para eso necesito a Dios. Y me acuerdo mucho, Santi, que... Esa persona fue familia, amigos. Una amiga. Una amiga. Y yo me acuerdo mucho, Santi, que en ese momento, yo estando en mi casa, yo tenía un poquito todavía de cannabis. Y dije, no, pues si voy a tomar la decisión, no estaba muy convencido. Es que esto es lo lindo del Espíritu Santo. Yo no estaba ya, ay, Señor, el mejor cristiano. No. Yo no estaba muy convencido, pero quería hacerlo. Dije, voy a intentar cambiar. No, necesito cambiar para ordenar mi vida, para poder... Porque yo sé, cuando uno conoce la luz, cuando uno conoce la verdad, sabe que la única manera es permanecer en Cristo, ¿sí? Para poder dar frutos, para poder estar en Él, permanecer en Él. Yo dije, no estoy tan convencido. Yo pensaba, pero no, yo sé que necesito a Dios y necesito dejar esto, pero para dejar esto necesito a Dios y así puedo ordenar mi carrera, mi vida, y voy a poder ser un hombre exitoso y voy a poder tener lo que necesito, bla, bla, bla. Ya es hora de madurar, dije yo. Sí. Y entonces yo lo boté y me encerré al cuarto. Y me acuerdo mucho que yo pensé a mí mismo, bueno, pues yo he aprendido, me han enseñado que la oración es la manera de acercarse a Dios.
voy a orar, le voy a pedir su ayuda. Oraste ahí, de una. Entonces yo dije, voy a orar y le voy a pedir su ayuda. Santi, yo empecé a orar. No tenía ni idea que esa oración me iba a cambiar la vida. Y yo empecé a orar y empecé lo rutinario. Señor, gracias, quiero pedirte perdón, quiero pedirte que por favor me ayudes. Y a medida que iba orando, me di cuenta de todo lo que, absolutamente todo lo que había hecho, o sea, dónde estaba. Y mi oración se convirtió en una oración digámoslo, de pedir perdón, o sea, pero realmente sentir que me había equivocado y que estaba arrepentido. Pero yo no empecé a orar con ese sentido, ¿sí me hago entender? O sea, pero dijiste, a medida que voy fui a orar orando, a ver. exacto, voy a orar porque necesito a Dios, pero Ok. a medida que fui orando, el Señor empezó como a actuar en mí. Sumergiste completamente. Y empecé, y lloraba, y lloraba, y lloraba porque me acordaba, porque yo pensaba, pero como un niño inocente. ¿Cómo llegué hasta aquí? Que creció en la iglesia, en clubes, y eso era lo que pasaba en mi cabeza. En mi cabeza pasaba todas las experiencias que yo había vivido como niño y joven de la iglesia, como joven cristiano, los valores que me habían enseñado mi papá, todo eso pasaba por mi cabeza, y yo pensaba, ¿cómo llegué a este lugar? ¿Cómo llegué a este momento? Y me arrepentía de todo lo que había hecho, porque aparte me empecé a acordar también de todo lo malo que había hecho. Y empezaba a orar y pedía perdón. Y lloraba, estaba totalmente derramado delante de Dios. Y mira que me di cuenta que nunca había orado en la vida, que era la primera vez que hablaba con Dios. Y Santi, yo sentí algo, o sea, no sé cómo explicarlo. Eso también dice la pluma inspirada, que la oración es algo que uno siente como un fuego, como algo que uno no puede explicar, pero yo sabía que estaba hablando directamente con Dios. Y entonces empecé a pedirle perdón, empecé a pedirle, Señor, ayúdame, te necesito, no sé qué hacer, ya estoy en este punto, no puedo solo. Y en esa oración, ya que me desahogué y todo, y fui totalmente sincero, porque es que uno a veces no es sincero con Dios. Él lo sabe todo, y nosotros somos tan inocentes de creer que le escondemos cosas. Él lo sabe todo. Y a veces la falta de relación con Jesús y con Dios es porque no somos totalmente sinceros. Pero Él lo sabe todo. Entonces yo me derramé delante de Él. Mi alma se derramó. En esa oración? Mi alma. Santi, cuando yo terminé de orar y yo dije, bueno, voy a dormir, ya era de día. O sea... Horas. Sí, o sea... De verdad, yo nunca había sido tan inconsciente del tiempo. O sea, para mí el tiempo no pasó. Y eso, yo hago siempre una analogía con que cuando uno está en la presencia de Dios, el tiempo no pasa. Porque Dios está fuera del tiempo. Entonces, cuando Moisés estuvo 40 días, para nosotros estuvo 40 días, pero para Moisés no. Bueno, en fin, ya la aplicación, el llamado. Sí. Pero yo no me di cuenta que pasó ese tiempo. Y entonces en el día normal, como si nada, como si normal. Yo no me gustaba, ¿a qué hombre le gusta que lo vean débil? Sí, claro. Y así, llegaba la noche, la misma historia, una semana completa. Una semana así. Orando así, orando. O sea, nunca había orado. Y desde ese momento entendí lo que significa la oración. Y empecé a orar. La siguiente semana ya empecé a leer la Biblia. Solito. Okay. Nadie me dijo. Pero tu familia... No sabía nada. No sabían nada. Nadie sabía nada. Yo tenía tenía un conflicto gigantesco. Pero es que yo no estaba solo, Santi. Había muchas oraciones por mí. Cuando yo llegaba en esos estados que llegaba a la casa y me acostaba a dormir, en la madrugada yo me daba cuenta que mi papá estaba orando al borde de la cama por mí. Oraba ahí de rodillas por mí. Y a mí me fastidiaba. Yo, pero, ¿por qué? No quiero cambiar. Yo sé que si lo hace va a cambiar. Uno tan ignorante. No, yo no estaba orando solo. Habían muchas oraciones por mí, de mi papá, de mi mamá. La iglesia, mi mamá. La iglesia. Yo hice mucho daño a mis papás. Y pido perdón por ello, soy consciente. Y entonces... ¿Duraste una semana orando?
Tú solito. Yo solo, yo estaba batallando solo, quizás ellos también oraban en sus cosas, pero ellos no yo sabían solo, que ellos ya no el cambio sabían se lo que estaba... estaba pasando. Y entonces la siguiente semana empecé a leer la Biblia en la mañana y en la noche y a leer el conflicto de los siglos. Nadie me dijo que lo hiciera, lo empecé a hacer. Porque es que eso nace en un corazón convertido, buscar a Dios. Y la mejor manera de hacerlo es en la Biblia. Pasó esa semana así, también orando. Ya no era toda la noche, pero sí, entonces leía la Biblia, oraba un buen tiempo, me acostaba en la mañana, levantaba a orar. Y después de eso llegó el sábado. Y el sábado... O sea, pasaron 15 días. Y en ese Más tiempo... o menos, sí, pasaron... sí, o yo no sé si fue el sábado, es que no me acuerdo muy bien, pero sé que después de ese tiempo, un sábado que nunca se me va a olvidar, yo me vestí y me preparé para ir a la iglesia. Y todos como que... ¿Este man para dónde va? ¡Ay, vamos! Bueno, Daniel ya está listo. Pues claro, yo nunca había visto un rostro tan feliz de mis papás ese día. Y las niñas, bueno, bueno, nos fuimos para la iglesia. Y mira que ese día fue muy importante para seguir en ese cambio. Porque Dios, no sé, Dios puso en el corazón de las personas en ese día ser muy lindos conmigo. Atenderte. Sí, o sea, yo ese día entendí que realmente era extrañado en la iglesia. Yo creo que es lo más importante que nuestros jóvenes puedan entender hoy cuando vuelven a la iglesia, es sentirse extrañados, que hacían falta, que acá es su lugar, que los necesitamos acá en la iglesia. Y yo llegué a la iglesia y me empezaron a saludar, ay, qué bueno verte, hace mucho no te veía. Y entonces, y muchas personas... te reafirmó el cambio. Y yo tan lindos, ven, míralos tan lindos. Y yo como que no, es que... Y yo escuchaba ese piano y ya, eso sí, ya... Y lloraba. ¿Qué le pasa? No, tengo una gripa terrible. Y yo... y lloraba escuchando ese piano y los himnos. Hoy los himnos me conmueven mucho, hoy me siguen conmoviendo mucho. Pero en ese momento era crucial. Y así empezó, poquito a poco, progresivo. Me di cuenta en ese momento que Satanás es muy inteligente y muy perseverante, porque si él sabe que hoy no caemos, lo intenta mañana. Pasado. Y así, y si hoy caemos, entonces mañana también, pero hoy no vamos a caer tan fuerte como mañana y pasado mañana. Claro. Nos lleva progresivamente para vendarnos y alejarnos de Dios. Yo te iba a preguntar con respecto a lo que tú mencionas, el trabajo de Satanás, ¿cómo fue ese asunto? ¿Extrañaste el alcohol, las drogas en esa semana de oración, después cuando fuiste a la iglesia? Es que yo no sé. ¿Qué sentías? O sea... ¿O estabas completamente en ese enfocado? momento, yo estaba tan entregado a Dios que me olvidé de todo. La música la borré, la música secular, todo entregado a Dios. Ya después, con el tiempo, uno se da cuenta de la lucha. Entonces, ya no me llamaba la atención las fiestas o la música quizás, pero no. Porque yo soy consciente de que uno es lo que escucha. Okay. Así sea baladas, así sea música secular, es música secular. Si uno quiere tener relación con Dios, uno escucha música de Dios, ¿sí? O por lo menos música de la naturaleza. La naturaleza es música de Dios. Música que nos acerque. ¿Cierto? La naturaleza es música de Dios. Yo pongo en YouTube música relajante, sonidos de naturaleza. Eso es música de Dios, porque es de la creación de Dios. Yo creo mucho que uno es lo que uno escucha. Entonces, de eso manejé sin problemas, pero ya después, con el tiempo que mi organismo estaba cambiando, empecé a sentir como que, pero no, firme. Porque el Señor ahí fue cuando hizo el milagro de transformarme y dejar romper esa cadena de adicción. O sea, el proceso de rehabilitación prácticamente no hubo. Sí hubo, pero o sea, fue de la noche a la mañana. No como se tiene entendido, sino que entonces cuando pasó eso, yo tomé esa decisión, era a mitad de año. Por obra de Dios, yo no pude seguir estudiando la carrera que estaba estudiando porque fue imposible matricularme. O sea, Dios no lo permitió. No voy a entrar en detalles. Dios no lo permitió matricularme. O sea, pasaron 1000 y una cosas, yo pero seguía, no te matriculaste. Con mi papá, bueno, para los que no saben, él es doctor, él ha sido el médico muchas veces allá en Cachipay, y teníamos un préstamo sin problema para mí, y en ese momento no salió, intentamos con otro compañero, no salió, no se pudo, y mi papá me miró y me dijo, bueno, este semestre le tocó trabajar. Y yo, bueno, pero yo no sabía que el plan de Dios era que ese semestre era el de rehabilitación,
pero no como uno cree que es rehabilitación, sino ir a Dios. Entonces, al no poder estudiar, yo todos los días empecé a estudiar la Biblia y el conflicto de los siglos, a devorármelo de una manera que nunca lo había hecho. Y todos los días, y así pasó el tiempo, y así pasó el tiempo. Y el Señor me tuvo 3 meses que yo ahorita soy consciente, 3 meses en el que estuve encerrado en la casa estudiando, alejado de todo. Pero yo no me di cuenta que me estaba alejando, sino que estaba buscando a Dios. Pero o sea, Dios, el plan de Dios para proceso uno de rehabilitación proceso totalmente diferente. Claro, y en eso yo no sentía entonces que me amarraba, no, yo no sentía la necesidad y quería, o sea, a veces pasaba gente y olía y como que me hacía acordar, pero yo decía, no, yo ya estoy acá, no. Pero el proceso de rehabilitación fue acercarme a Él y conocerlo. Después de eso, yo ya estaba cansado de no hacer nada, yo soy muy inquieto, entonces yo dije, no, yo tengo que empezar. Entonces con un amigo hicimos sándwich, empezamos a vender que Transmilenio, después que en las universidades me caminaba todo el centro para vender, pero más bobo. Yo no entendía que el secreto de un vendedor ambulante es quedarse quieto en un punto. Entonces después me hacía ahí al frente el atadeo, ponía mi cosito, los sándwiches y empezaba a leer el conflicto de los siglos, como loco. Ese conflicto de los siglos lo leí como 2 veces. En esos 6 meses. En esos 6 meses me lo leía y devoraba. Y yo impresionado, todo esto Jesús hizo, todo esto Dios hizo en la historia para que hoy tengamos su mensaje. O sea, yo estaba enamorado, mi primer amor, real. Y entonces fue un proceso de 6 meses en el que yo al final, en ese momento Juan Daniel Villegas era el pastor de Palermo, gran amigo mío y colega, ya le puedo decir colega. Y aún nos hablamos mucho y me da muchos consejos ahora ya como colega, sí, no lo admiro mucho, gran amigo. Entonces, mira Santi, yo ya leía, ya había cambiado, yo iba a la iglesia todos los sábados, empecé a ir a la iglesia, empecé a participar, empecé a moverme. Y entonces, pero yo sentía que me hacía falta algo. Y ya habían pasado 5 meses que yo estaba bien. O sea, que había vuelto a Dios, estaba con Dios. Pero faltaba algo. Pero sentía que me hacía falta algo. Y yo pastor, yo me acuerdo que fue a la oficina y empecé a hablar con él. Yo, pastor, uno se puede volver a bautizar. Y él me dijo, claro, si tú sientes y deseas y crees, sí, claro que sí. Santi, el siguiente sábado me bauticé y ese día, o sea, ahí sí ya me sentí pleno. En el bautisterio lloraba como una Magdalena, lloraba. Me bauticé y paz y tranquilidad. Paz y tranquilidad. Esa mala experiencia de estar lejos de Dios me dejó muchas secuelas. Los tatuajes, las cosas malas que aprendí. Pero Dios hace nueva todas las cosas. Amén. Dios hace nuevas todas las cosas. Amén. Y hoy puedo decir que siendo joven, la mejor decisión es escoger por Dios. No hay nada que experimentar, no hay nada que ver afuera, no hay nada que llene, no hay nada. Ahora hay que nosotros como líderes transmitirles esa pertenencia. Ahí está el reto. Sí. Ahora, cuando decidiste ya del todo, cuando decidiste bautizarte, incluso antes de eso, tus amistades, lo que mencionaste, ¿cómo fue ese apoyo de tus amistades de la rumba y todo eso, apoyarte a cambiar, a mejorar? Sí. Pues yo con ellos, ellos cantaban, yo los apoyaba y éramos para arriba y para abajo, y éramos muy buenos amigos, somos muy buenos amigos. Yo todavía los considero mis amigos y sé que ellos a mí me consideran su amigo. Pero yo les dije, muchachos, yo ya no puedo estar más con ustedes porque yo he escogido por Dios. Yo ya no voy a seguir con ustedes, apoyándonos más. Y ellos apoyo total. Dani, haz lo que tú amas y sé el mejor. Mis amigos de la iglesia, ellos estaban en la misma situación de yo antes de irme. Entonces no entendían. O no sé, pero no me dijeron nada. Entonces, cuando yo volví, entonces las risas, los chances, ay, Saulo de Tarso. Ay, quieto, reverendo alegría. Hasta chistoso, ¿no? Reverendo alegría. Reverendo alegría. Súper chistoso. Yo también me reía, pero en el corazón me dolía, porque quería el apoyo de ellos. Claro. Y entonces, pues yo en ese pensar, en ese
entender que mi vida se la veía a Dios, yo decidí entregársela para ser pastor. O sea, inmediatamente te bautizaste. ¿En qué momento dijiste, en qué momento sentiste el llamado? Eso fue algo progresivo que fue con, digámoslo, la rehabilitación. O sea, mientras orabas, leías, estudiabas, como que iba creciendo, fue naciendo esa idea. Mira, Dios escoge desde antes de nacer. Y yo en ese momento era consciente de todas las impresiones que a lo largo de mi vida había tenido por el ministerio pastoral. Sentía mucha admiración. Y hay un referente muy grande que tengo, que es el pastor Manrique, que cuando era muy niño era el pastor de mi iglesia. Y yo lo veía y decía, wow, nombre de Dios. Y ahorita que hace poco tuve contacto una vez más con él, o sea, nombre de Dios. Y siempre tuve eso en el corazón. Y el Señor permitió que eso creciera con el tiempo. Pero yo decía, no, un pastor, yo no voy a ser pastor. Para mí mismo. Cuando yo estaba, que estudié, papá, vaya a Medellín a estudiar administración, y yo nunca iría a la UNAC a estudiar, oigan, uy, no, por allá esa universidad. Yo decía eso. Cuando es que en ese proceso de cambio, y me entregué completamente a Dios, me acordé de todo lo que había vivido y de todas las impresiones que había tenido, yo supe que el Señor me había apartado para el ministerio. Y entonces yo dije, yo le debo mi vida, porque es que, Santi, yo pasé momentos terribles, o sea, terribles. El Señor me salvó, el Señor tiene un propósito en mí, que ya, no sé si ya se cumplió o todavía se está cumpliendo o se está cumpliendo, pero el Señor me salvó muchas veces, muchísimas veces. Entonces yo, en ese pensar, dije, le debo mi vida, pues se la entrego por completo. Y me inscribí a teología. Okay. No le dije a nadie. El pastor Villegas habló conmigo. Me dijo, viejito, como habla él, ser pastor es llevar una vida diferente. Y yo, sí, Señor, yo lo sé y lo quiero. Él me aconsejó, después hablé, mis papás se enteraron súper contentos, después me aconsejaron más, pero yo ya estaba firme. Muchos me dijeron, pero usted es teología. Daniel Travieso, teología. Usted no tiene pinta de pastor. Eso siempre hace. Y yo, ok, no importa la pinta, yo quiero ir a estudiar teología, prepararme para servirle a Dios por completo. ¿Y tomaste la decisión? Y tomé la decisión de inscribirme, me inscribí, fui. Antes de eso, en ese año de rehabilitación, hubo el primer I Will Go To en Medellín. Okay. El primero. Y yo fui con unos amigos allá de Palermo y yo convencidísimo. Eso me hizo avivar más. No, yo nací para esto. Este es mi propósito. Para esto nací. O sea, no hay otro lugar, no hay otra cosa que yo deba hacer sino de servirle a Dios por completo. Ok. ¿Cómo fue el proceso de estudiar teología? Un proceso interesante. Uno va aprendiendo con el tiempo y aunque ya había cambiado, seguía siendo humano y cometía errores. Pero tenía claro, ¿sí? Satanás muchas veces allá me intentó desanimar, ¿no? Yo dije como que pasó lo de mi mami que falleció. O sea, hubo muchas cosas durísimo, claro. Me cambió la vida también. Mi vida era antes con mi mamá y hoy es una sin ella. O sea, totalmente diferente. No, yo recuerdo que fue un evento bastante triste para la juventud en Bogotá. También, sí. Se sintió pues en todas las iglesias se supo que tu mamá había fallecido. Sí. Y hoy la nombro para darle honra a su nombre, porque por ella estoy acá. Amén. Y muchos jóvenes también. Y entonces pasó eso, pasaban cosas para desanimarme, porque Satanás es así. Pero gracias a Dios estoy acá. Y yo digo, no, yo no soy digno de ser llamado pastor. Yo no lo merezco. No hay algo en mí especial. Solo Dios me escogió, me vio, sabe lo que puedo dar. Y para mí eso es suficiente, saber que Él me escogió. Y pues trato de dar lo mejor todos los días. Amén. Porque Amén. si no, no soy digno, no soy el mejor, no. ¿Conociste en la universidad a la que ahora es tu prometida? Sí, claro, ya la conocí.
¿Y qué tal? No, súper bien. Ella es una muy buena mujer, es una grande mujer, es una mujer de Dios. Es perfecta para mí, es perfecta, me encanta su forma de ser, cómo me motiva, su físico es hermosa para mí. Okay, sí, Para claro. mí, con todo respeto, es un bizcocho. Y allá nos conocimos y tuvimos la oportunidad de pasar tiempo juntos. 1 año conociéndola, amigos. De amistad. No cedía. Entonces usted intentando Y yo dije, un acá año, ahí es. detrás un año, un Acá año, un año. es ella. 1 año y bueno, por la gracia de Dios ya estamos haciendo planes para poder estar juntos, Amén. como Dios manda. Qué Sí, bendición. ya la conocí. No, la etapa de Medellín fue una etapa hermosa. Me encanta. Entonces, después de que yo no quería, ahora enamorado completamente de la UNAC, de lo que De la viví allá, de universidad. las experiencias de Medellín. Allá también jugué fútbol, todo lo que quise. Mis compañeros de salón, ¿no? Fue una experiencia muy linda, muy linda. Aprendí mucho en el proceso. Hoy sigo aprendiendo ya como pastor asociado, pastor de jóvenes. Claro, nuestra vida es un constante aprendizaje, ¿no? Nadie tiene todo aprendido y todo lo que uno vive, sea bueno o sea malo, nos construye y nos perfila hacia un futuro y hacia lo que Dios nos tiene preparado para nosotros. Ahora, llegamos a un punto crucial del podcast y es cómo le vamos a transmitir a aquellas personas que quizás nos están viendo en argumentarles por qué aquí con Jesús y no allá sin Él. Es una O muy sea, buena tú pregunta. que ya lo viviste en carne propia, tanto allá como acá, has vivido las dos caras de la moneda, ¿por qué aquí y no allá? Pues para hacerlo sencillo, en pocas palabras, porque aquí está la vida eterna y allá está la perdición eterna. Ahora, eso toca transformarlo a un lenguaje juvenil, aunque es entendible, sino que es hacerles tener conciencia, que piensen. Uno no piensa, hay un desierto del pensamiento, como le dice un filósofo. Ayudarles en ese proceso de pensar, siendo amigos con ellos. Estar acá significa que aunque uno es imperfecto, que aunque uno es, quizás tendrá que pasar muchas dificultades y cosas difíciles, todo eso se pasa con Dios. La vida no es fácil. Si estamos en este lado con Dios, es soportable y tenemos una esperanza gigante. Y nosotros como última generación tenemos el deber como jóvenes de prepararnos, porque somos ese último ejército de Dios que va a proclamar su mensaje a los 4 vientos, y nosotros especialmente aquí en Bogotá. Entonces, estar aquí en este lado, porque Dios quiere que estemos en este lado, porque nos quiere salvar, perdón la redundancia. Él nos quiere salvar y quiere que estemos de este lado para que aprendamos a conocerlo. En el otro lado, podríamos tener las cosas del mundo y lo que Él ofrece, pero vacíos, Sin esperanza, sin esperanza. sin un rumbo. Teniendo todo, podríamos tener todo, pero vacíos, porque tenerlo todo no significa tener cosas materiales. Tenerlo todo significa tener a Dios, porque más vale buscar primeramente el reino de su justicia, que todo lo demás va a ser añadido. Tenerlo todo es tener a Dios. Después lo demás viene, porque el Señor sabe lo que necesitamos y Él lo provee. Lo provee. Entonces, estar aquí en la iglesia, porque es nuestro lugar. Porque si es un joven que nos está escuchando, que quizás ha crecido y se fue, o que está creciendo, pero tampoco le pasó lo mismo que a mí, que no le da pertenencia, estás en el lugar correcto, o vuelve al lugar correcto, y aprende a tener paciencia y a pedirle a Dios que le enseñe a tener una experiencia con Él. Porque es que eso es lo más importante. Ese es el error de nuestros padres, que nos enseñan a que tengamos la experiencia que ellos tienen. Ellos, exacto. Pero el secreto, no transmiten que yo debo tener o la mi estrategia propia es que cada uno tenga su propia experiencia con Jesús. Entonces, estar de este lado porque Dios está de este lado, ¿sí? Y en el otro lado,
no vale la pena estar, porque vamos a estar sin Dios. Hablamos acerca de los campamentos, ¿no? ¿Qué sentiste cuando volviste otra vez a un campamento? No, o sea, eso fue... de hecho, cuando volví fue allá como teólogo y como director de un club. En Medellín. Chiquitico, sí, una iglesia de jóvenes, pero éramos poquitos. Yo creo que nadie se dio cuenta, eso es algo que está en mi corazón, pero yo estaba tan agradecido con Dios. Y fue a Necoclí, un campamento en Necoclí, Okay. Antioquia. Esa primera noche, solo yo allá, estaba llorando y le daba gracias a Dios por eso que había pasado, por lo que estaba pasando en ese momento. No sé si fui muy buen director. A mí me encantan los clubes, pero ser director es otro nivel. No, y la pasamos muy bien, muy rico. Yo no me enfoqué tanto en competir, sino que entre nosotros, el grupo, disfrutar. Pero volver a un club, yo estoy en casa. Ya para ir finalizando, ¿qué le podrías decir a esas personas que quizá están a punto de decir, la iglesia ya no me llena, no me satisface, estoy aburrido? ¿Qué le dirías a aquellas personas? O los que ya se aburrieron y están todavía dudando. ¿Qué les podrías decir a aquellas personas? Es que no quiero decir algo tan cliché. Busca a Dios. Que piense. ¿Qué pesa más? Saber que vamos a existir por toda la eternidad, comprendiendo los misterios más grandes de la tierra, ser felices y viendo a Jesús cara a cara, o tener una vida de placeres momentáneos. La mejor opción que podemos hacer siempre va a ser escoger por Dios, pero escoger conocerlo. Yo les digo a todos que tengan paciencia y que se preocupen por conocer a Dios. Aunque hayan hermanos que sean fuertes, aunque hayan hermanos que sean duros, aunque... fastidiosos. Sí, aunque sí, o sea, sin importar la situación, si está dentro, si se fue, primero que todo, si está escuchando esto es porque Dios quiere que le escuche y que le está llamando una vez más para que vuelva a su redil, para que vuelva a estar a su lado. La iglesia tiene errores y defectos porque es liderada por hombres, pero el jefe de todo es Dios. Y nos llevará hasta el final. Volver. No fijarnos en los hombres, sino fijarnos en Dios. Y si todavía está aquí y está pensando irse, no, que siga para adelante. Este que me llame primero. Sí, que se comunique con nosotros. Este es el sitio correcto. Claro, este es el sitio correcto. Que aunque no le vea sentido, que aunque no le vea pertenencia, porque no ha experimentado, que siga, que le pida a Dios. Yo lo que quiero enfatizar, Santi, por encima de todo, es que se tome un momento para hablar con Dios, que ore y que le diga todo. Todos, Señor, no me gusta, Señor, no quiero, me cuesta, y que pida ayuda, y que lo haga todos los días, mínimo por 40 días, y que nos diga qué pasa, que ore, que no se rinda, luchar. Seguir ahí. Pues, Pastor Daniel, qué privilegio haber escuchado y compartido tu historia. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por contarla, gracias por transmitirla, y qué bueno que las demás personas que quizá están viviendo lo mismo que tú viviste puedan tomar la misma decisión que tú tomaste, que es escoger por Jesús. Escoger la eternidad. Amén. No, muchas gracias, Ante, a ti y a tu hermano, a Juancho, por invitarme, por tenerme a bien invitarme. Estoy para servirles y me alegra mucho. Espero que realmente esa experiencia y que este ministerio de podcast sea de gran bendición para los jóvenes. Y que bueno, pues no sea la última. Claro que no. Listo, muchas gracias. Así que, chicos, muchas gracias por acompañarnos en este otro podcast. Dios les bendiga y ya, chaito pues.